plataforma, asistencia. Chicos. ¿Sí? Listo, mi profe, ya estamos. ¿Ya está? Ok. Vamos a ver un cuartito que van a poder entender sin que, o sea, así que veamos un poco de lo que estamos hablando, ¿ya? Qué es esta parte del desarrollo organizacional y los métodos de cambio, ¿ya? Construyamos un pájaro, un ave que podamos operar desde el interior. Luego lo elevaremos. Luego lo elevaremos sobre el hormiguero y lo ocultaremos en un árbol. Y justo cuando Hopper y sus secuaces estén abajo, soltaremos el ave y ahuyentaremos a los saltamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro. No. ¡Auxilio! ¿Dónde está la línea? ¡Desapareció! ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Somos profesionales capacitados. Conserven la calma. Vamos a rodear el obstáculo. ¿El obstáculo? No creo que sea conveniente. Oh, ¿qué dices? Esto no es nada comparado con la rama del 83. Así. ¡Eso! Van muy bien. Por aquí. Sigue mis ojos, no te distraigas. Y aquí tienes la línea. Gracias, señor Suelo. ¡Es perfecto! Despacio, un poco más. ¡Ya está! ¡Listo! Por aquí, por acá, un derecho, un revés. ¡Ves!
Muy bien, chicos. ¿Cuál es un poco lo que les decía el mensaje a partir de que hemos estado viendo? Tenemos manitas alzadas, mi profe. 4 personas. Espérame solo un ratito. 5 personas. A ver, chicos, hemos estado viendo sobre el cambio y una de las, creo que unos seres tan pequeñitos como las hormigas, creo que son el ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué vieron ahí en el cuadro? Gina. Vamos, mi amor. Profesora, muy buenas noches. Esperando se encuentre bien. Con el tema del video, realmente sí se logró identificar el cambio como tal. Recuerdo que anteriormente en el video se dijo que si nuestros antepasados hicieron un hormigueo, entonces nosotros también podemos hacer algo novedoso, algo nuevo, así como ellos también en su momento lo hicieron. Entonces la idea no es siempre seguirnos ocultando bajo tierra, sino también ahora pues volar por el aire. Así que todos juntos pues trabajaron para poder construir el ave, el pájaro, y al final fue bonito porque cuando el trabajo ya estuvo hecho, todos se sintieron felices porque todos contribuyeron para que esto o este sueño se convierta en una realidad. No es fácil, se necesita el apoyo y el trabajo de todos de una forma organizada. Me acuerdo y vi también que no hubo conflicto como tal. Y es un poco ellos cómo se desafían, ¿no? No hacer lo mismo que hacían antes, sino cambiar, hacer algo distinto. ¿Qué otra cosa, Carlita? Carlita. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Con el tema del video, me gustó mucho que había líderes dentro de la construcción. Por ejemplo, había una hormiguita que tal vez el resto por miedo, por temor o de pronto por falta de conocimiento no se atrevía a hacer algo. Pero si hay una persona que en este caso sobresalga y dirija, lleve al resto, pues el resto lo va a seguir, así mismo como se vio en el video. Entonces, esa es la idea. El jefe simplemente se dedica a dar órdenes, les guste o no, pero el líder predica con su ejemplo. Muy bien, ¿no? Y eso es lo que hablamos. Y también me gustó mucho el tema el de líder, cómo llevaba a que el resto trabaje de una forma organizada, ordenada, como un equipo de trabajo. Miren, ahí en estas dos cosas que ustedes han dicho, hemos visto cómo el método que estamos viendo, como que se ve ahí también, ¿no? El uno crean el sentido de urgencia y les dicen, tenemos que cambiar, tenemos que no ser como los de antes, sino crear algo diferente y ven cómo transmite la emocionalidad de hacer ese cambio. ¿Qué es lo que nos va a traer de beneficios? ¿No es cierto? Eso es como lo que ayer decíamos, ese sentido de urgencia. Y luego lo que tú acabas de decir, Carlita, ¿no? Líderes, personas que estén ahí ayudándoles a subir, a pasar obstáculos. Recuerden que miren cómo las hormiguitas ya saben que siguen un camino, ¿no? Y si se pierden del camino, se desorientan. Entonces, el líder que otra vez les vuelve a orientar y que les dice que no tengan miedo, que él les va a ayudar a pasar. La otra cosa que habíamos dicho ayer en la parte 2 sobre lo que es el tener una alianza, ¿no? El tener una coalición de personas que motiven, que busquen soluciones, que sean esas personas que sepan además, ¿no? Porque ellos sabían ahora qué nomás tenían que hacer. Y miren cómo se delegaron las funciones, ¿no? Unos fueron a traer las hojitas, otros lo construían, otros los palitos, también para amarrar las cositas, como producían. Miren cómo esa coalición para formar ese cambio. Entonces, tenemos dos cosas hasta aquí que nos han dicho. ¿Qué otra cosa observar? Buenas noches con todos. Lo que yo pude ver en el video, me gustó mucho que también entre todos se cuidaban.
Porque de pronto un equipo pudo haber dicho, bueno, ese es tu problema, a mí esta actividad a mí no me fue otorgada, así que ustedes vean cómo solucionan, pero en realidad no pasó eso. Cuando un equipo tuvo un inconveniente con el tema hoja, inmediatamente el resto fue a ayudarle para que el trabajo pueda continuar. Entonces, de la misma forma, dentro de una empresa, tenemos que apoyarnos unos a otros porque a la larga todos vamos tras un mismo objetivo. En el caso de las hormigas era construir el pájaro. Sí, muy bien. Y también dentro de eso, ¿se acuerdan que en otra de las características del método de Kotek es como tener hitos, como tener objetivos para cada cosa? Entonces, ellos hicieron por pasos, ¿no es cierto? Primero construyeron esta parte del esqueleto, luego buscaron las hojas, luego el subirle, luego encontrar otro lugar y luego el festejar el triunfo. Recuerden que una de las cosas también que está planteada dentro de este método es festejar los pequeños triunfos que vayamos teniendo y que sea comunicado, que sea celebrado, que sea visto por todos, ¿no? Y esto hace que yo me involucre más en el proyecto, que me sienta parte del proyecto. Y esa es otra de las cosas que también debemos tomar en cuenta. Cada una de las personas que estamos dentro del proyecto o de la situación de cambio, somos parte importante de él. Lo que tú dices, no es solo un equipo, todos somos el equipo. Y cada cosa que está delegada para nosotros contribuye a este proceso de cambio. Entonces, también es importante poder trabajar en este sentido de retribuir, de felicitar, de celebrar los éxitos que vayamos teniendo en este cambio. Y el trabajo en equipo que tú dices, ¿no? Interdisciplinario, además. Muy bien. Chévere. Vanessa. Vanessa. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Con el tema del video, me gustó mucho también cómo todos, en este caso, trataban de resolver diferente tipo de inconvenientes. Veo la desesperación de las hormigas cuando la hoja cayó en la línea o en el camino. Y realmente el problema era muy sencillo, pero cuando una persona no sabe qué hacer, se complica. Y obviamente entra en desesperación y esa desesperación hace que el resto del equipo también se ponga en una situación negativa por no saber cómo solucionar el problema. Cuando las dos hormigas vinieron y dijeron, tranquilos, nosotros somos profesionales, esto ya nos pasó anteriormente, simplemente síganme, mírenme, tranquilos. Entonces, es la confianza que en este caso los supervisores o el líder da al resto de trabajadores para que en un momento de desesperación, porque a veces no todo puede salir perfecto, puede haber algún tipo de inconveniente en el camino, en el trabajo en sí, pero ahí entra prácticamente una autoridad que sepa solucionar el problema, porque diferente hubiera sido que vayan y les griten cuando ni siquiera era su culpa. Claro, muy bien, Vanessa. Y ahí también desde el otro lado, la confianza que yo puedo tener en mi líder, ¿cierto? Y me dice, yo tengo esta experiencia. Y ahí lo que decíamos ayer también, una persona técnica que ya sepa de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Que sepa encontrar el camino y que ayude a los demás a ir por ese camino. Y eso también es importante en estos procesos de cambio que yo les decía. Debo confiar en esta persona que está al lado, ayudándome, para que yo sienta la seguridad de tener este vínculo con alguien que me puede ayudar constantemente en ese proceso de cambio. ¿Se acuerdan que ayer les daba un ejemplo, no? Que en uno de mis trabajos teníamos que entrar a esta cultura digital y teníamos una persona que nos acompañaba las 24 horas del día. En este caso, ustedes ven cómo él estuvo allí acompañándoles, ayudándoles a solucionar los problemas y del otro lado la confianza, la fe que les está guiando bien, ¿no? Porque a veces hay líderes que están ahí que quieren ayudar y tienen desconfianza a los demás. No me voy porque posiblemente no tengo esa fe, esa confianza y ese vínculo con un líder. Por lo tanto, es importante eso también. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Tenemos a Mercedes, Mayra, Cristian y Samar. ¿Sigo? Sí, sí. Ah, ya. Estaba esperando. Gracias, mi profe. Mercedes, por favor.
Buenas noches, compañeros, intérprete, profesor. Con lo que yo pude ver en el video de las hormigas, es exactamente lo que sucede en una empresa. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en el video si solo una persona intentaba hacer el pájaro? Jamás lo iba a terminar. O si lo hacía, pues iba a demorar muchísimo tiempo, incluso hasta años. Lo mismo sucede en una empresa. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de cargarnos solos del trabajo, cuando en realidad perfectamente podemos delegar. Al delegar también damos la oportunidad que el resto aprenda y también aumente sus conocimientos y habilidades. Muy bien, Mercy. Y creer en el proyecto. Por eso en el método de Kotter plantear ese sentido de urgencia y cómo motivar a la gente a que me sigan en el proyecto, ¿no? ¿Cómo llego a ellos a decirles, bueno, esto que yo les estoy prometiendo es una maravilla, de lo que tenemos va a haber un cambio y les enseño, les hago ver que esto nos va a traer beneficios, ¿no es cierto? Entonces hago también que la persona entre en el entusiasmo de un proyecto, ¿no? Y miren cómo contagió el proyecto, que todo el mundo trabajaba para lograr ese objetivo planteado por los líderes. Y que desde eso también, que no solamente, como decía alguien cuando comenzamos, no solo hay un líder, sino que todos podemos resolver los problemas. No es el que tuvo la idea, el que estuvo constantemente, sino todos estuvimos en la misma línea de trabajo y de apoyo. Muy bien, Mercy, muchas gracias. Marita. Permítame, mi profe, justo está una moto. No puedo en mi casa, ya se ve. Ahora escuché. Disculpe. ¿Continúo? Sí, dale más. Ahí va. Ah, ya, perdón. Cristian. Profesora, quiero comentarle, no sea malita, por Dios, deme 5 segunditos que ya voy y regreso. Voy a apagar un cinquito mi cámara, pero es porque ya me van a entregar un cable que necesitan darme. No sea malita, por favor, solo por esta ocasión. 5 segunditos y ya vengo. Dale, mijito, vale. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, tomando en cuenta este inicio de la clase y analizando lo maravilloso que puede ser este querer construir proyectos nuevos e involucrarlos en cada uno de ellos, vamos a seguir con la exposición que ustedes tenían el día de ayer. Que si bien, chicos, yo siempre digo que es lindísimo trabajar con ustedes, me encanta eso que son ustedes, ese poder lograr objetivos aunque les cueste, y les pongo retos que a veces son difíciles, pero confío en que ustedes lo pueden hacer, porque el confiar en ustedes implica que ustedes sí pueden lograr hacer lo que ustedes se propongan, ¿no es cierto? El hacer una exposición, el leer, el construir, el escribir, eso para mí es importante. Así que siempre felicitándoles, siempre valorando todo el trabajo y siempre mi confianza en que ustedes todo lo que les pongo a trabajar lo hacen con entusiasmo, lo hacen bien, lo hacen como el trabajo en equipo y eso me encanta. Así que tomando en cuenta todo esto que ustedes son, ayer les mandé a hacer un trabajo que si bien se toman un poco de tiempo, estoy segurísima que lo lograron y lo van a hacer con todo su esfuerzo. Así que, como les decía, como preámbulo para iniciar y un poco motivarnos a este trabajo en equipo, la importancia del cambio en nuestra vida, porque recuerden que los cambios también se pueden dar en nosotros. A veces estamos en momentos súper difíciles, ¿no es cierto? Todos hemos pasado momentos difíciles. La pandemia también nos llevó a estar en situaciones de pérdida difícil, ¿no? En donde hemos tenido que reconstruir casi nuestra vida, en volver a tener otro tipo de trabajo o de ilusiones o cosas que nos han desafiado la vida. Y ese reconstruirme, ese cambiar, también acompaña a esto que estamos diciendo, ¿no? El cambiar nuestra vida para ser mejores.
Y eso es también lo que la organización. Por eso es que yo les decía, todo cambio implica a un individuo, implica al grupo y también implica a la organización como tal. Entonces, esos cambios siempre vienen acompañados de esa individualidad también. Siempre les pongo, entonces, ¿cómo yo también me desafío en ese trabajo? ¿Cierto? ¿Cómo yo doy cambio, ese cambio que me permita a veces dejar esa persona que soy, ¿no es cierto? No se les va a dar un ejemplo, esa persona brava, mal genia, o desorganizada, o no sé, poco entusiasta, para ser una persona diferente, entusiasta, que mira la vida de una manera distinta, como con alegría, como que con optimismo, o soy mejor organizada. Entonces, eso también acompaña lo que somos los seres humanos. Todos hacemos un proceso de cambio, y ese cambio ayuda a un cambio a mi grupo familiar, digamos, y a todo lo que es mi vida en relación al grupo de trabajo, por ejemplo, con el que pertenezco. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, creo que la Mayrita quería hablar, no sé si quiere hablar para cerrar esto y comenzar con las exposiciones. A mí no. Ah, ya, perdón, era algo, como está viendo a otro lado, pensé que estaba conversando, pero no, sí está en clase. Ah, ya, no, porque estaba alzando la mano y quería hablar. Me confundí, perdón. Me dice que era de lo del video, de antecitos. Ah, pero si quieres para cerrar el video puede aportar. Haz la manita, mamita. Haz la manita, sí, bonito, sí, bonito. Eso para tenerla en primera fila. Ya, eso mi amor. Ya, con el tema del video. El sueño que las hormigas tenían era un poco complicado, en cierto modo, porque querían volar, querían construir un ave, querían construir un pájaro. Y de esa forma, pues, levantar el vuelo, ¿no? Entonces, a veces eso, nosotros podemos darnos cuenta de que todos los sueños pueden ser alcanzables. A veces uno piensa de que una idea es difícil, imposible, o que en realidad no la necesitamos, sino que estamos bien donde estamos. Durante muchísimos años y siglos hemos estado. Entonces, a veces, cuando una persona tiene un sueño increíble, el resto tiende a opacarle, tiende a decir, no, estás mal, estás confundido, o tu idea es incorrecta, pon los pies sobre la tierra, ¿para qué quieres algo más cuando ya puedes conformarte con lo que tienes? Entonces, a mí la verdad, eso me gustó, eso es lo que yo puedo rescatar del video. Y eso, mi profe. Muy bien, Mayrita. Y es un poco salir de esa zona de confort que tenemos todos, ¿no? Aquí estoy bien, ¿para qué quiero más? No quiero ser mejor, no quiero estudiar, no, ya, con lo que tengo es suficiente, ¿no? Y como que te quedas en eso. Y chicos, así, eso sí que les digo, así 100%, todo lo que uno quiere construir y que lo tiene claro en la mente, se llega a cumplir. Segurísimo. Porque uno es como que atrae, ¿no? Como que poco a poco va construyendo ese objetivo independientemente de a veces de cosas que le pasan. Van días y días en los que tú vas y dices, lo conseguí, no puedo creer. Y de verdad lo hacen. Entonces, esa mente positiva de que yo sí lo puedo conseguir, de que yo sí puedo estar bien, funciona muchísimo. Funciona, y aunque los demás te digan, estás loco, no vas a poder alcanzar, no vas a poder ser lo que tú quieres, eso no es verdad. No les hagan caso a los que les dicen eso. Siempre creo que el tener en la mente lo que uno quiere les lleva básicamente a construir, ¿no? O también hay personas que tienen en la mente, no puedo, no voy a poder hacer esto, no voy a poder conseguir un trabajo, no va a pasar eso. Y es como que el no le persigue en su vida, ¿no? Entonces le pasa tal cual piensa, como que atrae esa forma de mirar el mundo, se la revierte, ¿no? Entonces, más bien desde el otro lado. Muy bien, Mayrita, gracias por tu aporte. Entonces, vamos a comenzar con las exposiciones.
Grupo 1. Ahora, por favor, exposición. Grupo 1, proyecto. Es que no sabemos a qué grupo estábamos, dice mi profe. No importa porque todos hicieron lo mismo, así Pues que... proyecto nomás, así cualquiera. Sí, sí. Cualquiera, voluntario, chicos. Proyecto. Proyecten, por favor. No terminó, ok. ¿No? O sea, lo tienen, pero quieren el dedocracia. Ah, entonces Isamar, el grupo del Isamar presente, por favor. Isamar. No me está viendo mi profe. No, no me está viendo. Ya. Joana. Por favor, tu grupo, proyecte. Ya, Carlita, por favor, proyecte. Ah, Isamar también está en ese grupo. ¿Ya ves? No. Ajá. Me avisa, profe, para que pasen a la proyección. Sí. No van a explicar, creo que deberían explicar un poco lo que entienden por cada uno de los pasos, ¿ya? Aunque no esté escrito, creo que para ellos se les va a hacer más fácil también. Además, los que escribieron, expliquen cada uno de las áreas o de los 8 pasos, ¿ya? Listo, mi profe. Desde el principio, mi amor. 1. No. Muy buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por los integrantes que ustedes pueden ver en pantalla: Lorena, Vanessa, Joana, Marius y mi persona. El primer punto es establecer un sentido de urgencia. ¿A qué se hace referencia? Que la empresa que en este caso la persona, el líder, el creador, tiene que plasmar este sentido de urgencia a sus autoridades. Porque obviamente es porque si una persona, en este caso, se involucra, gasta energías y tiempo para hacerlo, es porque algo vio de cambio. Ya. Ahí, deja de compartir y les voy a explicar un poco más sobre el sentido de urgencia. Recuerden, chicos, que verán, recuerden que esta es una metodología de cambio. Es una forma o unos pasos que debemos seguir para acompañar el proceso de cambio organizacional. Entonces, Kotter nos hace nos propone, y el primer paso es crear o desarrollar este sentido de urgencia para las personas
a las que está dirigido el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el crear este sentido de urgencia? Explicar a qué se refiere el proyecto, pero explicar cómo está ahora, como un diagnóstico de qué pasa ahora, qué puede cambiar cuando ya se implemente el proyecto. En este ejemplo de las hormigas, por ejemplo, la persona que propuso dijo, bueno, debemos dejar lo anterior y quiero que hagamos algo diferente. Y esto diferente nos va a traer estos beneficios. Entonces, yo motivo, yo hago que las personas crean, inclusive con datos estadísticos. Voy a poner otro ejemplo, digamos que yo estoy viendo que el problema en la empresa es que no hay una adecuada atención al cliente. Entonces yo voy y digo, tenemos que cambiar la forma de responder al cliente, ¿ya? Entonces yo digo, voy a hacer un protocolo de atención al cliente. Y entonces digo, voy donde el gerente de la parte directiva le digo, tengo un proyecto en donde ahora, de acuerdo a una encuesta que se hizo al cliente externo, se dice que no hay una buena atención al cliente. Por ejemplo, que no se da una buena información, que el trato es grosero, que no se da el suficiente tiempo, que no le muestran todos los productos que existen, que a veces no hay variedad en los productos y que no sabes las características de los productos, ¿ya? Entonces tú dices, esto está pasando de acuerdo a esta encuesta. Y yo quiero proponer que hagamos un entrenamiento para que las personas que atienden al cliente tengan una capacitación de lo que es la forma de comunicarse, la forma de llegar a las personas a través de un lenguaje adecuado, de un lenguaje inclusive corporal, de un lenguaje físico, de cómo llegar, que sepan todas las características de los productos que tienen, que propongan y que sepan cómo llegar a conocer a las personas que son sus clientes y mirar, hacer un análisis de qué le gustaría a esa persona y que debo darme cuenta de acuerdo a cómo viste, a cómo habla, a cómo es. Entonces, vamos a hacer un proceso de cambio. Entonces, el sentido de urgencia es determinar el diagnóstico o dar a conocer el diagnóstico de cómo estamos ahora a través de datos reales, estadísticos, de información y informarles que ustedes tienen un plan para mejorar esta forma de respuesta que tenemos en esta parte de la empresa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que es el sentido de urgencia, chicos? Para lanzar un proyecto, porque ustedes se recuerden que están haciendo un proyecto para hacer un cambio en una área o en una parte de la empresa. Muy bien. Vamos al segundo. Y ustedes mismos, sigue exponiendo, Karen. En el punto número 2 tenemos formar grupo a personas que sean líderes, más no jefes. Entonces realmente esto sí se necesita dentro de la empresa. Para que pueda existir un verdadero cambio, tiene que haber una persona responsable, un líder, en este caso, que dé la cara por el equipo. Muy bien, Carlita, y a todos. El segundo, yo les había dicho que es formar una coalición, un grupo de personas, no solamente un jefe. Y en este grupo de personas debe estar participando personas que sean, por ejemplo, técnicos, que sepan de lo que van a hacer.
Seguimos con el ejemplo que yo les decía de vamos a hacer una atención, vamos a hacer un proceso de cambio de atención al cliente. Entonces, ustedes deben tener una persona que sepa cómo comunicarse, que sepa cómo vender un producto, que sepa cuáles son las características de los productos, que sepa encontrar rápidamente el producto. Entonces, es alguien técnica, que conoce del funcionamiento de lo que es la atención al cliente. Por el otro lado, también tener una persona que influencie al grupo de vendedores, que a pesar de que no es jefe, puede ser alguien que anima, de quien confían, con alguien que puede motivar. Yo consigo esta persona como aliado mío para que me acompañe y motive al equipo de trabajo que yo quiero constituir para que se pueda dar ese cambio. Entonces, y la otra, también una persona que tenga la posibilidad de llegar o que tenga llegada a las autoridades, a los que lideran el grupo. 3 tipos de personas que van en una coalición. Uno que es el técnico, otro que es la persona que puede ayudar a motivar al grupo y que está más cercano a ellos, y otro una persona que sea el que tenga la posibilidad de toma de decisiones, por ejemplo, en dar un presupuesto para que se dé el proyecto, en que se mantenga el proyecto en el tiempo, porque yo tengo conciencia de que eso sí es importante, ¿de acuerdo? Entonces, no es un solo líder, son varios, pero todos aportan a ese desarrollo y crecimiento. Ahora, ¿qué hacen estos líderes? Estos líderes son los que hacen el seguimiento del proceso, acompañan al proceso, lo que hacía la hormiguita, ¿no? Que decía, vamos, esto funciona bien, yo les animo, ¿en qué ayudo para que se siga con el proceso de cambio? ¿Sí? Entonces, este grupo de personas deben tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces dice, a corto plazo, estas personas que forman parte de la coalición, lo primero que debemos hacer es informar del proyecto. Segundo, decir cómo van a estar capacitados, cómo les vamos a enseñar a la nueva forma de conducta que deben tener, ¿no es cierto? En el caso de esta parte de lo que es atención al cliente. Les vamos a hacer un seguimiento, a ver si lo que aprendieron están poniendo en la práctica. Luego les vamos a hacer una evaluación y les vamos a dar un reforzamiento, les vamos a motivar, a felicitar. Es más, vamos a hacer un reconocimiento para las personas que están realizando el proceso de una manera adecuada. Este grupo de personas hace este seguimiento en base a estos objetivos o estas acciones que se ponen para llegar a culminar el proyecto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está entendido lo que es la parte de la coalición? No, chicos, respondan. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí está claro. Vamos a ir así poco a poco, ir fortaleciendo lo que ustedes han hecho, que es lo importante. Yo quería saber cómo llegó este conocimiento e ir reforzando, porque ahí yo me doy cuenta que les está llegando a ustedes. ¿Ya? Muy bien, queridos. Vamos a Carlita mismo, al tercer paso, al 3. El 3 paso de Cotton. ¿Isamar? Ya, Isamar, por favor. El número 3 es crear una visión clara del cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que saber exactamente qué tipo de cambio queremos que se establezca o se proyecte en la empresa. Si nosotros no tenemos claro cómo vamos a comunicar al resto dicha visión, todo el mundo va a tener una idea propia y a la final, pues todos terminarán totalmente confundidos.
Entonces, la idea es primeramente tener clara cuál es la visión, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere eliminar, porque para eso estamos presentando un proyecto, para eliminar un problema, o en este caso para cambiar una necesidad. Muy bien, has dicho dos cosas que están ahí no muy claras. Primero, tener la visión hacia dónde y qué estrategias vamos a utilizar para llegar a esa visión. ¿Qué acciones, qué actividades vamos a hacer, ¿no es cierto? Para que las personas se sientan seguras y no digan, con este cambio capaz que me quitan el trabajo, capaz que no puedo aprender, capaz que no voy a ser valorada o me van a aumentar las horas del trabajo. Siempre frente a un cambio hay miedos y este miedo hace que se resista al cambio. Por lo tanto, a las personas les debemos involucrar tanto como que conozcan bien el proyecto que están haciendo, como también cuáles son las estrategias, qué espero que haya en ese proyecto y desde eso poder involucrarme, sentirme que soy parte, sentir que voy a ir bien y que además voy a tener hasta una ganancia, ¿no? Como lo que les decía, me van a felicitar, capaz que me suben el sueldo, capaz que soy mejor, el que más rápido aprenda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué beneficios además voy teniendo a partir de conocer bien la visión y las estrategias que se van dando para el cambio? Muy bien, chévere. Ahora, Sandrita, el segundo grupo. Listo. Otro grupo, cualquier otro grupo, que ya no sean ellos. Nada más. El cuarto, igual dedocracia. Sí, a ver, ¿quién estaba ahí? La Gina creo que no estaba ahí. No Carlita. Vamos con otro grupo. Otro grupo. Por favor, Alex. Proyecto. Alex. Muy bien, perfecto. Ahí sí el 4. Muy bien, que nos explique Alex. Muy bien. Muy buenas noches. Voy a explicar lo que elaboramos con mi grupo. Es comunicar la visión del cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento que a nosotros, por ejemplo, la propuesta ya está planteada y en este caso aprobada por las autoridades de la empresa, es nuestra responsabilidad, en este caso, informar al resto de colaboradores cuál va a ser el cambio que se va a hacer en la empresa, pero tenemos que hacerlo de una forma clara. Por eso esto va ligado con la presentación anterior. Si nosotros tenemos la visión clara, se nos va a hacer fácil explicar al resto, pero tenemos que tener cuidado y no confiarnos porque necesitamos saber que lo que nosotros comunicamos es exactamente lo que el resto entienda, tener una retroalimentación. Eso nos va a permitir saber si efectivamente ellos entendieron la explicación del nuevo cambio. Muy bien. Y esto de la comunicación de la visión está también de la mano con... Son los gatos, no están como locos. ¿Tienes un perrito o un gato? Gato. Ah, ¿Qué pasa, perro? Sí, cogen cualquier juguete y empiezan a jugar fútbol. Ah, ¿en serio? Sí, perdón, mi perro era la bulla que estaba. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, muy bien, Alex, la comunicación de la visión es importante porque debo saber qué tipo de comunicación voy a utilizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué medios de comunicación? ¿Cómo va a llegar la comunicación? Que sea visual, que sea auditiva, que sea de manera alegre, que sea por pequeñas informaciones de cómo va el proyecto, ¿entienden? De qué estrategias se van dando, de a corto plazo qué información tienen. Por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, hacer una entrevista a las personas que están haciendo ese cambio y cómo ven el cambio, cuál ha sido su experiencia, mirar
cuál es el efecto que tienen los clientes a los que les está llegando la información, este cambio, y hacerles una entrevista también de cómo está, en qué ha cambiado. Entonces es motivar. Esto le permite motivar a que las personas se vayan involucrando en el proyecto y no dejar de hacerlo. Muchos de los proyectos fallan porque no hay esta comunicación, porque no sabemos qué está pasando en el proyecto, porque creemos que está llegando al fracaso y que nadie está haciendo el cambio, porque no nos involucramos y no vemos los beneficios que están llegando a corto, a mediano y a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, comunicar la visión de una manera adecuada, ¿no? Y por todos los medios. Por eso les decía que la sociedad, la cultura digital es súper importante en la actualidad, ¿no? A través de blogs, en donde pueden poner toda la información del proyecto, en donde cualquiera puede entrar y mirar cómo se está llevando el proyecto, cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son las funciones que tiene cada uno, cuáles son las cosas que se van dando y qué es lo que se espera de ese proyecto. Entonces uno ahí se involucra, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio, como les decía recién, cuando no sé qué pasa, cuando no sé qué quiere el proyecto, cuando no sé cómo está funcionando, cómo está llegando, si está cumpliendo los objetivos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, Alex. El quinto, Alex. Bien, Alex, proyecte, por favor, el 5. ¿Qué pasa? Sí. Explícame, mi amor. El quinto paso es eliminar obstáculos. La idea clara es que el proyecto vaya a solucionar un problema existente dentro de la empresa. Ese es el obstáculo de la empresa que no le va a permitir avanzar. Entonces, nuestra propuesta prácticamente se va a guiar o a desarrollar con el único objetivo de que ese obstáculo, de que ese problema pueda eliminarse. Pero también va a haber personas que no vayan a estar de acuerdo con nuestra propuesta. Entonces, es importante manejar a cada una de las personas. Por lo general, siempre es la minoría, pero no debemos confiarnos. A veces la minoría contamina al resto de trabajadores que en un principio están alegres y motivados y contentos por este nuevo proyecto. Si esto sucede, pues tenemos que también poner manos a la obra y en este caso hablar con cada una de esas personas negativas. Tal vez necesiten un poco más de información, tal vez no entendieron claramente la visión correcta del proyecto. Entonces es importante solucionar este tipo de obstáculos que pueda suceder o que no den pie a que el proyecto prácticamente se lleve a cabo por una mala actitud. Alex, deja compartir, Alex. Lo que acaba de decir Alex está muy bien. Para eliminar obstáculos debemos ver qué está pasando en el proyecto en sí, como proyecto, y hacer pequeños cambios que puedan ayudar a que el proyecto siga adelante, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el capacitador no está llegando adecuadamente a las personas y no tiene la capacidad de poder llegar, no es un buen entrenador. Entonces puede ser un obstáculo muy grave. Entonces, yo hago un análisis con todos los que están recibiendo la capacitación y les pregunto, ¿cómo están? ¿Están entendiendo? ¿Está funcionando? ¿Les ayuda? ¿Cierto? Y si no, hablo con el capacitador y le digo, esto no está funcionando, hazlo de esta manera. Si no llega a funcionar, tengo que lamentablemente cambiar de capacitador. Ese es un obstáculo que está relacionado con la organización. Pero como dice Alex también, puede ser personas que no quieren entrar en el cambio. Y por lo tanto, yo debo entrar a buscar o a entender qué está pasando con esa persona. Como les decía ayer,
puede ser que sea una persona que le está costando mucho la tecnología, si hablamos de tecnología. Si hablamos de la atención al cliente, por ejemplo, es una persona que le cuesta mucho memorizar toda la información del producto. ¿Qué voy a hacer? Tal vez que tenga una ayuda a memoria, que lleve siempre algo escrito para que sepa cómo la característica del producto, que le enseñemos a que memorice de manera adecuada, que alguien le ayude, ¿me entiendes? Que también aprenda a comunicarse de una manera difícil y, por ejemplo, es una persona tímida. Le voy a ayudar a ella, a esa persona, a desarrollar mejores destrezas de asertividad y de comunicación. Entonces, es una persona y es una necesidad específica. La otra es una cuestión de organización que no está funcionando bien. Digamos que otra cosa puede ser que la hora de capacitación no es la adecuada, porque no todos pueden entrar a esa capacitación. Entonces, yo tengo que mirar qué cambio puedo hacer para que no haya esa resistencia al cambio. ¿Sí? Muy bien. Alex también quiere comentar algo adicional. Por ejemplo, dice, en el tema de que si nuestro proyecto tiene que ver directamente algo con la tecnología, puede ser que por lo general las personas mayores sí tengan este tipo de temor y al momento de que va a ser un cambio, en este caso, centrado a lo que es tecnológico, porque ya ahora y si yo no aprendo me van a botar de la empresa y tantos años que trabajando haciendo lo mismo y cerca de jubilarme establecen este nuevo cambio que yo no entiendo, que yo no sé. Entonces, sí, obviamente uno tiene que ponerse también en la situación de esa persona. Por eso nosotros tenemos que darle en este caso la confianza de decir que no, que tranquilo, que no es de que si de aquí a mañana no entiendes o no aprendes cómo utilizar algún tipo de herramienta tecnológica, vas a salir de la empresa. No es así. Y nosotros ofrecernos para poderle ayudar y sobre todo para que la persona se sienta tranquila y el tiempo que le tome, pues, estar ahí con él. Así es, totalmente, ¿no? Y estar cercano a ver cuál es la necesidad y retroalimentación. No solamente le enseño, sino que le retroalimento, le felicito, le motivo, estoy ahí con él, ¿no? Le entiendo, porque también a veces hay que entrar en esta posición de empatía, ¿no? Entiendo que no puedes, pero vas a poder. Yo te voy a acompañar, ¿no? Y voy a estar ahí. Entonces, eso también funciona para eliminar los obstáculos, ¿no? No sé, puede haber varios obstáculos, no sé, se acabó el presupuesto. Entonces yo tengo que buscar de dónde sacar el presupuesto para que... No es quedarme en las manos cruzadas y dices, bueno, ya se acabó. No. ¿Cómo busco solucionar el tema de los obstáculos que se vayan presentando a medida que se vaya desarrollando el proyecto? Muy bien. El otro grupo. Muchas gracias. Gracias, Alex. Marifer Pardo. Ah, no, perdón. Gina. Proyecto. El 6 y el 7. El 6, vamos al 6. El 6. Ya. Dale más grandecito. Es. Bien. Ya, muy bien. Como ustedes pueden darse cuenta en la proyección está bastante teoría. Yo les voy a hacer un breve resumen. Exacto, muy bien. Ahora, el paso número 6 nos habla netamente de los triunfos a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos también la responsabilidad de informar al resto cómo está avanzando el proyecto, porque esto va a motivar, va a animar al resto de colaboradores a continuar con el proceso del proyecto. Porque si nosotros no comunicamos lo que sucedió con el proyecto o nos dieron una capacitación y listo, y es como que ahí terminó, quedó. Muy bien, perfecto. Es dar esa información constantemente de lo que está pasando en el proyecto, ¿no? A corto plazo.
de tal manera que cumple con la función de ir motivando, ¿no? De ir incentivando, empujando en el proyecto y dando esa sensación de triunfo, como dice, ¿no? O sea, estamos bien. Como vieron de las hormiguitas, ¡oh, estamos bien! Vamos, esta parte de ir cognitivamente entendiendo lo que está pasando alrededor de esta nueva propuesta que estamos planteando. Muy bien, vamos al 7. 7. Listo. En este caso, el paso 7 nos comenta que es mantener la inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, digamos que algo puede suceder, en este caso, al momento que nosotros estamos trabajando en el proyecto, o el proyecto ya está en marcha, pero algo puede suceder. Entonces, la idea también es, en este caso, hacer los cambios respectivos que toca realizar para poder continuar y seguir con el objetivo, que es la idea central. A veces nosotros planteamos un proyecto como tal, pero en el camino puede suceder algún tipo de inconveniente que con estrategias podemos hacer que ese tipo de dificultades desaparezcan o tomar otro tipo de vía para poder alcanzar con el objetivo planteado como tal. Entonces, eso nosotros tenemos con este 7º paso. Ay, por favor, profesora, si estamos bien, estamos mal, le pedimos que nos ayude aclarando poquito, pero eso fue lo que entendimos. Muy bien. Deja de compartir. El mantener esto que tú me acabas de decir, que es el 6º paso, ¿no es cierto? Es como consolidar el cambio. Es afianzar el cambio. Es que este cambio luego se convierta como en una forma ya de conducta adquirida, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? A través de adquirir ya un comportamiento que se convierte como en normal, como que ya se adquirió esa rutina. Entonces, consolido el cambio, arraigo, ya hay esa inercia, como decir, como un hábito, ¿ya? Entonces, yo antes hacía esto y ahora ya no hago esto, ya hago esto. Sí, se me hago entender. Entonces, yo me doy cuenta que ya cambié mi conducta, que ya no hago lo que hacía antes y ahora consolido ese cambio, ¿ya? Afianzo ese cambio. Ya hay una forma de respuesta distinta. Por eso se llama también consolidar el cambio. Lo tienes tú como esta parte de inercia, pero es como implantar esta forma de respuesta distinta. A eso es a lo que se refiere esta parte que tú nos comentas, que es como el consolidar el cambio para que este cambio dé resultados en cuanto a poder trabajar. ¿Cómo se hace eso? A través de sistemas de control. Controlo, observo que este cambio ya está siendo parte de las personas involucradas en el cambio. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, ¿cuál es en este punto? Hacer un proceso de control de que se está haciendo el cambio. ¿Cómo puedo controlar? Por ejemplo, puede haber una hoja de control de conducta. Vamos a regresar a esto del cliente, ¿ya? Entonces, yo hago una hojita en donde digo, este cambio implica que sepa comunicarme, sepa las características del producto, tenga para poder saber convencer a los demás, tengo
Además, otra cosa que puede ser, no sé, tengo la capacidad de resolver problemas, ¿ya? Entonces, yo esto lo pongo en una hojita y voy analizando. Ah, esto sí está haciendo, esto sí está haciendo, esto sí está haciendo, esto le falta mejorar y entonces le ayudo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Controlando y comprobando que este cambio ya se dio y está consolidado en el tiempo, ¿ya? Y entonces yo hago ese control para asegurarme que el proyecto está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Sí. El último grupo, hay otro grupo, ¿no es cierto, Sandita? Sí. Ya, el último me va a decir el octavo. Silvia. Profesora, compañeros, intérprete, muy buenas noches. Nosotros le vamos a explicar con el cambio número 8, que es aclarar los cambios en la cultura cooperativa. ¿Qué significa esto? Que los cambios ya tienen que prácticamente entrar dentro de la cultura organizacional. Es decir, que todos los trabajadores, independientemente del trabajo que éste haga, pues prácticamente se adapten al cambio. Como anteriormente la profesora dijo, se necesita de un control. Si presentamos un proyecto, se aprueba y damos la capacitación, eso no nos va a garantizar que este cambio quede con el tiempo. Muy bien, Silvia. Y dices, tener este proceso de mejora continua. Vuelve, Silvita, a presentar. Ahí tienes tres cosas que son importantes. La primera, mantener o consolidar el cambio, ¿no es cierto? Ya está adquirido esta conducta, pero cada vez hacerlo mejor. Hacerlo de tal manera que esto ya se convierte en algo que vamos perfeccionando, ¿ya? Y vamos a ir aumentando y mejorando. Entonces ya se convierte en una forma de respuesta cultural. Ya no tengo que recordarte lo que tienes que hacer, sino que ya lo haces. Y cada vez lo haces de manera más eficiente. Y quiere decir menos errores y en menor tiempo. Y esa es consolidar a nivel de lo que es la cultura organizacional. Ya no solamente tengo que hacer un control, sino reforzar y mejorar. Ya hay un proceso de mejora continua. Ya hay un proceso en donde el análisis de las cosas ya van a hacerse de tal manera que sea, como les digo, eficiente y eficaz. La eficiencia en que ya no cometo errores y eficaz en el manejo del tiempo. ¿Ya? Muy bien. Ya. Muy bien, queridos chicos. Hemos analizado el método de cambio de Kotler. ¿Qué les parece este método de 8 pasos? ¿Creen, ustedes han vivido este modelo? ¿Creen que han vivido este proceso de cambio o ha sido algo que no se ha dado de manera completa? Denme ejemplos. Cuéntenme si ustedes han vivenciado estos pasos de cambio en alguna empresa o no. Ya, ¿tenemos a Silvia? Dale, Silvia. Bueno, la idea sería que todas las empresas pues puedan adoptar estos 8 cambios dentro de sí misma, pero va a depender muchísimo la empresa. La verdad, yo en lo personal, lo que he visto es de que en este caso se quedan con lo que les conviene, con lo que no mucho, pues lo descartan, lo dejan a un lado, pero siento que sería un proceso incompleto,
porque se supone que usted nos explica un orden de principio a fin. O sea, para tener resultados se necesita, en este caso, abarcar todo. Yo no puedo coger y de las 8 quedarme con 3. O sea, siento que no sería funcional. Muy bien, Silvita, y eso es lo que a veces sucede dentro de las empresas, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice yo voy a hacer un cambio, les capacito y ahí se queda. No hago el seguimiento, no hago el reforzamiento, no hago un proceso de control, no miro que se vayan dando todos los procesos, sino que me quedo en una sola parte, ¿no? Que es aparentemente la capacitación, pero no hago todos estos otros procesos que llegan a hacer un cambio de comportamiento y un cambio en la cultura de la empresa, ¿ya? Porque vamos desde las dos cosas, ¿no? Trabajo en el comportamiento, pero también trabajo en que se consolide el cambio a través de las acciones que puede hacer la empresa a través de motivar, incentivar, liderar, proponer, acompañar. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Silvita. Carla, ¿has vivido algo de estos cambios? ¿Crees que no son aplicables? Ya, bueno, yo le voy a comentar una experiencia personal en el tema de un trabajo que yo tenía. En mi empresa no se hacía nada de lo mencionado. Aunque yo trabajaba en una pequeña bodega, no era un negocio pequeño, era una bodega de alimentos varios, pero siento que estos cambios incluso también se pueden proponer no solo en una empresa grande o multinacional, sino incluso desde algo pequeño. Pero la verdad, nada de lo que usted comentó aplicaban realmente en la empresa, absolutamente nada. Es como que poco interés hacia los colaboradores, hacia las ventas, hacia el cliente, hacia todo. En realidad simplemente se conformaban con tal que el producto salga, bastaba. Y eso era todo. Y realmente en este caso el jefe o el dueño del negocio pues no hacía nada por cambiar, por mejorar. Eso. Gracias, Carlita. Alex. Bueno, le comento, yo sí tengo bastante experiencia en el asunto. Yo antes trabajaba en el Banco del Pichincha y me acuerdo que la persona encargada de talento humano fue que la persona, una de las personas de talento humano propuso la idea de que personas con discapacidad auditiva, sobre todo, puedan entrar a trabajar en la empresa. Entonces, realmente yo me acuerdo que gracias a ese cambio, muchos de nosotros, muchos compañeros míos pudimos entrar a trabajar. Y claro, no fue fácil porque obviamente capacitación tras capacitación en diferentes puestos o áreas donde a nosotros nos colocaban. Y en este caso, sí nos evaluaban constantemente. Por ejemplo, yo le haría un pequeño ajuste, perdón, en el proyecto que en este caso planteó esta persona, y es que para este nuevo personal, en este caso con discapacidad auditiva, cuando hay algún tipo de reuniones, pues que se necesite un intérprete de lengua de señas pagado por la misma empresa, no por el Banco Pichincha. Yo creo que sería un plus al proyecto, porque ya no solo sería un proyecto de reclutar a gente con discapacidad, sino también un proyecto en este caso de integración como tal, a nosotros hacia la empresa como tal. Recuerdo que éramos como 6 personas que trabajábamos, y entre nosotros sí era bastante complicado contratar un intérprete y pagarle, porque bueno, el trabajo del intérprete cuesta. Entonces era muy difícil y optábamos por no tener interpretación, así que solo nosotros estábamos ahí en cada reunión, pues sentados calentando el asiento, porque era muy costoso, pero yo ese plus daría, ¿no? Entonces, algo sí es cierto lo que usted había comentado, un proyecto no es que es estático, sino se puede hacer diferente tipo de modificaciones con el objetivo de seguir mejorando, porque en este caso, la idea propuesta era muy buena, se les agradece, pero sí hay algunas cosas que uno puede seguir mejorando. Entonces, me hubiera encantado que, por ejemplo, esta persona pues venga donde nosotros y nos diga, miren, este fue el proyecto, por eso ustedes están aquí, pero ¿qué cambios creen que pudieran
en su punto de vista, aplicar dentro de la empresa y nosotros, con el amor del mundo, pues comentarle la situación. Muy bien, Alex. Entonces, cuando hay un proyecto de cambio, también lo que estás diciendo, debemos estar involucrados las personas que formamos parte del proyecto, ¿no? Se toman decisiones sin saber qué es lo que piensan y sienten las personas que están dentro de la ejecución de ese proyecto. Entonces, totalmente de acuerdo, Alex. Muy bien. Joana Vanessa. Bueno, quiero comentar una experiencia que yo tuve. La empresa donde yo trabajaba no hacía nada de lo que usted acaba de comentar sobre los 8 pasos. Realmente lo que nosotros hacíamos para podernos enterar de cualquier cambio así básico que había en la empresa era simplemente viendo al resto. Si el resto de un día para otro se ponía guantes, pues nosotros también lo hacíamos, o gafas y nosotros también lo hacíamos, pero no hubo una capacitación, una explicación del por qué lo hacíamos. Eso quiero comentar. Sí. Gracias, Joana, ¿no? Y uno se siente perdido, siente que no es parte del proyecto, no tiene sentido lo que hacemos. Es algo que uno, como ser humano, le desconcierta, ¿no? Y se molesta además porque no entiende lo que pasa y uno lo hace como por seguir, pero no porque tiene un sentido, ¿no? Por eso es que le decíamos que es importante que cada uno de los colaboradores que van a involucrarse en el proyecto, tengan clara la visión, hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a llegar a esa visión. Muy bien, gracias, Vanessa. Muy bien. Bueno, le comento que con respecto a los 8 cambios, yo en lo personal siempre los voy a practicar, a llevar conmigo esta información, pero recordando un poquito en los trabajos que yo he tenido, por ejemplo, en el KFC, que todos conocemos quiénes son ellos, pese a ser una empresa prácticamente multinacional, sí hay algunas falencias bien fuertes dentro de la empresa como tal. Sobre todo en este caso, al momento de que las personas no hacen caso cuando hay algún tipo de reglamentos, de normas, de carácter obligatorio incluso. La gente es como que les da igual. Y sí, aunque de vez en cuando teníamos un supervisor, y solo por ese momento, por ese tiempo, intentaban hacer bien su trabajo. Pero cuando este se iba, pues otra vez continuaba lo mismo. Hacían lo que querían, cocinaban como querían, atendían como querían. Entonces, realmente las reglas, las políticas, las normas estaban escritas y ahí a vista de todos, pero muy pocos realmente eran los que efectivamente hacían esto. Yo creo que, como usted dijo, mayor control para que estas personas, o todos, me incluyo, podamos ya hacerlo costumbre y que después ya no nos cueste actuar o hacer algo de una forma correcta o adaptarnos a un nuevo cambio. Eso. Perfecto, Vane. Nos acabas de dar un ejemplo de lo que pasa cuando no se sigue esta metodología, y dentro de este paso, de uno de los pasos es hacer el seguimiento, ¿no? Para que se pueda consolidar este cambio. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú nos comentan, y son ejemplos de vivencias y de experiencias que ustedes han tenido y que nos dan la razón en el sentido de que todo proceso de cambio debe seguir una metodología, ¿no? Porque por algo se hace investigación sobre esto y por algo también se tiene resultados a través de la implementación de un proyecto que tenga esa organización y una metodología. Hasta para que digan en qué no funcionó, ¿no? Pues si digo, a ver, seguir los 8 pasos, ¿por qué no funcionó? Capaz que no hice un adecuado control, capaz que no comuniqué adecuadamente, capaz que no capacité adecuadamente, no pude hablar con las personas que estuvieron en contra o que se resistían al cambio. ¿Qué pasa? ¿En qué parte del proceso no está hecho de una manera adecuada? Entonces yo puedo intervenir y puedo mejorar, ¿cierto? Miguel, dale, Mayrita.
es importante el orden, como usted había comentado, profesora, sobre todo al momento de establecer un cambio. Un cambio automáticamente va a requerir mayor responsabilidad, así de simple. Por ejemplo, la empresa McDonald's, ¿sí conoce? Sí. Uy, bastante. Ya, dice, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, mi hijo le encantan, ¿no? Las hamburguesas, las papas, así que yo frecuentemente le llevaba al McDonald's. Pero cada vez que yo iba a la empresa, veía, por ejemplo, que sí son muy jovencitos, ¿no? Muy jovencitos, trabajando de 18 años en adelante este, con una tez así muy limpiecita. Personas adultas, señoras, señores, jamás vi. Solo netamente a jovencitos. Y en lo que es tema limpieza, sí, a personas ya mayores. Pero eso a la larga también hacía un problema, porque como le comento, yo asistía frecuentemente, pero entre jóvenes tienen un temperamento complicado, fuerte. Entonces, a veces entre ellos se molestaban, se veían que se bromeaban. No escuchaba lo que se decían, pero obviamente uno interpreta sus gestos faciales que comunican prácticamente todo. Entonces, también al tema de atención al cliente, cuando los jóvenes de las universidades cercanas pues iban al local a comer algún tipo de alimento, también se veía el trato de estas personas ya con poco interés, como que aguantando, soportando el día de trabajo, como que gente con falta de experiencia, con falta de madurez, en este caso de atención al cliente. Eso lo comento. Muy bien, gracias, Mayita. Súper observadores en todo esto, ¿no? Entonces, más bien les agradezco de todos los aportes que ustedes hacen siempre en lo que queremos aprender. Y eso es lo que hace que el aprendizaje sea más dinámico, más llevadero, ¿no es cierto? Y sobre todo que nosotros podamos trasladar esta teoría con la práctica, con la vivencia, con algo que ustedes han llevado como vivencia que nos ayuda a entender el porqué de la importancia de seguir una metodología para hacer todos estos cambios. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto la primera forma del primer autor que nos plantea esta forma de respuesta frente al cambio. Pero vamos a ver dos métodos más. Y vamos a seguir un poco la misma dinámica que creo que es muy interesante como ustedes lo plantean. Entonces, les voy a dar una pequeña explicación, pero de la misma manera que hemos hecho van a ver ustedes, vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver el video, luego les voy a explicar y luego ustedes también van a hacer este pequeño resumen en grupos, ¿ya? Entonces, vamos a ver el video de lo que es esta parte, ¿ya? Me esperan un ratito, ¿ya? Dame un momentito, por favor. Ay, pero también...
Voy a entrar a la plataforma. Espérenme un ratito, entro a la plataforma para darles, ver el que les puse en la plataforma que está. Vamos a ver el video, Sandrita, ¿ya? Este también está en la plataforma, pero siempre comenzar con algo que está, que ustedes puedan en pocos minutos mirar como el resumen de esta teoría, ¿ya? Padres de la psicología social y pionero de estudios para la teorización de los procesos de cambio en individuos y colectivos. Según Lewin, la conducta humana se producía por la interacción entre los individuos y el entorno en el que se desarrollan. Por supuesto, estos estudios tuvieron gran repercusión en las técnicas de las dinámicas de grupo que se manifiestan en las organizaciones y posteriormente dieron lugar a la teoría del cambio. En esta afirma que existen fuerzas y factores dentro de un entorno psicológico de un individuo o de un grupo que determinan una situación, considerando esta como un estado de equilibrio o zona de confort. Las fuerzas que interactúan en estos entornos son dos: las fuerzas motivadoras, que como su nombre indica, favorecen las intenciones y acciones hacia un objetivo, y por otro lado, las fuerzas inhibidoras, que representan un obstáculo hacia el cumplimiento de esas metas. Esta premisa es el pilar de su modelo, y con el cual nos permite lograr exitosamente procesos de transformación o de cambio organizacional, y el cual se desarrolla en 3 etapas utilizando como metáfora un cubo de hielo. Descongelamiento. En esta primera etapa se realiza un proceso de preparación y análisis de la situación actual para reconocer la necesidad de cambio y sobre todo identificar esas creencias, hábitos y prácticas que están impidiendo el cambio. Esta etapa es compleja porque naturalmente las personas ponemos una barrera ante lo desconocido y el cambio de nuestras rutinas diarias que atentan contra lo que llamamos como nuestra zona de confort. Para ello, se sugiere establecer una estrategia clara de comunicación de los motivos y de lo que se busca conseguir con el cambio, es decir, brindar toda la información posible para disminuir la fuerza de los factores inhibidores y también a favor de los motivadores. De este modo, se genera un desequilibrio que permite romper con el status quo. Cambio. Se trata del proceso propio de adoptar los cambios y donde se empieza a trabajar con lo nuevo. Durante esta etapa, el principal reto lo encontramos en el miedo al fracaso al desconocer a plenitud los nuevos procesos o tecnologías, o por la falta de experiencia en los mismos. La clave de esta etapa es aportar todas las herramientas posibles para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Y es importante recordar que es imposible imponer un nuevo sistema de creencias. Los individuos deben asimilarlos por cuenta propia, pero con apoyo de la organización. Recongelación. Finalmente, cuando se ha implementado el cambio, este debe pasar a formar parte de la cultura de la organización y de este modo consolidarse como nuevos hábitos para garantizar que se tendrá éxito a largo plazo. Para apoyar este proceso de reforzamiento, las organizaciones pueden recurrir nuevamente a la comunicación, aunque en este caso de los beneficios logrados, o apostar por estrategias de recompensas al lograr metas específicas. De igual modo, para garantizar que se ha consolidado el cambio, se deben poner a prueba los nuevos modelos,
con el fin de identificar los puntos donde podría ser necesario el reforzamiento. Como puedes ver, este modelo, en su sencillez, expresa su fortaleza, ya que es fácil de estructurar una estrategia para cualquier tipo de cambio organizacional. Sin embargo, no es el único recurso del que te puedes apoyar. Certifícate con nosotros. Muy bien. ¿Qué tan fácil estuvo, Sandrita, de entender este modelo? Sí, eso sí. ¿Fue fácil? Ah, Este sí estuvo más fácil que el otro. fácil. Ok. A ver, chicos, este es un nuevo método. Tiene mucha relación con lo que hemos visto en el anterior. Kurt Lewin es un psicólogo, un investigador que analiza la conducta de las personas. Y en base a la conducta de las personas propone un método de acompañamiento también en el campo, ¿ya? Y pone estas 3 etapas como fundamentos ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar nuevamente y podamos tener un poco más de retroalimentación del tema. Entonces dice que propone 3 etapas del cambio. El descongelamiento, ¿ya? El cambio en sí y el recongelamiento. Pero él habla del descongelamiento, del cambio y del recongelamiento. ¿A qué se refiere esta parte que él nos plantea dentro de su teoría? ¿Qué es el descongelamiento? ¿Ya? El descongelamiento está relacionado con hacer un diagnóstico de por qué está insatisfecha la gente y crear nuevamente esta necesidad de cambio para romper las pautas que ya están estructuradas para hacerles que entiendan cuáles son las cosas que van a ayudar con este cambio, ¿no? ¿Qué pautas o actuaciones se deben establecer para que haya este proceso de cambio? Entonces hay un diagnóstico, plantea la importancia de esta percepción de cambio y comunica que va a hacer este proceso de cambio. Este es el descongelamiento, ¿cierto? Y ahí también debo ver cuáles son los obstáculos que nos pueden tener para dar este proceso de cambio. El cambio, en cambio, se constituye en la transición a una nueva forma de comportamiento. Y ahí también, como en el modelo anterior, hay agentes de cambio. Aquí plantean como el director, el consultor, fomentar o incentivar a que estas nuevas formas de cambio de comportamiento se hagan también a través de un entrenamiento y de la experiencia de la importancia del cambio, ¿ya? Y la otra, que es el descongelamiento, es esta parte de aprobación de estas nuevas formas de conducta, de retroalimentación también de las nuevas formas de conducta y consolidar y estimular el cambio, ¿ya? Si ustedes pueden ver, este es algo un poco más fácil. Los voy a poner en determinación de como pasos nuevamente, ¿ya? Lewin sostiene, por lo tanto, que hay diferentes fases. La primera, determinar el problema, ¿no es cierto? Identificar la situación en la que se está dando el problema, identificar las metas para alcanzar, identificar las fuerzas positivas y negativas que inciden en el cambio y desarrollar una estrategia para lograr el cambio a partir de las situaciones actuales, ¿ya? Dirigiéndose obviamente hacia la meta. Si ustedes pueden ver, hay ciertas características similares en cuanto al modelo de Kutter, ¿no es cierto? Pero ven que este es como más sencillo, ¿no? Como en 3 pasos fundamentales que obviamente en cada uno de los pasos lleva un poco más de subpasos dentro de estos
3 pasos hay otras acciones que se deben dar dentro de cada paso. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Que vuelvan a ver el video. No sé si puedan hacerlo, Sandrita, no sé si puedan hacerlo de manera en grupos, solos ver los pasos o no crees. De los 5 pasos, de las 5, la proyección que usted puso de las conclusiones, los 5 pasos. No. De verle el video de Kurt Lewin, ¿crees que puedan verlo solos sin tu presencia? Si tiene audio, no, mi profe. No. Entonces, ¿sabes qué? Como recién vamos a volver, como en la otra, vamos a volver a repetir el video, ¿ya? Ya. Un poco vuelvan a ver y después recuerden que ustedes van a tener que hacer lo que entendieron de este modelo, ¿ya? Entonces, vamos a volver a ver el video y quiero que vamos a ir pausando en cada uno de los pasos, ¿ya? El descongelamiento, ahí pausamos, luego vemos el otro y el otro, y para ir entendiendo y para que ustedes puedan hacer luego el trabajo, ¿ya? Va. Kurt Lewin fue uno de los padres de la psicología social y pionero de estudios para la teorización de los procesos de cambio en individuos y colectivos. Según Lewin, la conducta humana se producía por la interacción entre los individuos y el entorno en el que se desarrollan. Por supuesto, estos estudios tuvieron gran repercusión en las técnicas de las dinámicas de grupo que se manifiestan en las organizaciones y posteriormente dieron lugar a la teoría del cambio. En esta afirma que existen fuerzas y factores dentro de un entorno psicológico de un individuo o de un grupo que determinan una situación, considerando esta como un estado de equilibrio o zona de confort. Las fuerzas que interactúan en estos entornos son 2. Las fuerzas motivadoras, que como su nombre indica, favorecen las intenciones y acciones hacia un objetivo, y por otro lado, las fuerzas inhibidoras, que representan un obstáculo hacia el cumplimiento de esas metas. Esta premisa es el pilar de su modelo, y con el cual nos permite lograr exitosamente procesos de transformación o de cambio organizacional, y el cual se desarrolla en 3 etapas utilizando como metáfora un cubo de hielo. Descongelamiento. En esta primera etapa se realiza un proceso de preparación y análisis de la situación actual para reconocer la necesidad de cambio y sobre todo identificar esas creencias, hábitos y prácticas que están impidiendo el cambio. Esta etapa es compleja porque naturalmente las personas ponemos una barrera ante lo desconocido y el cambio de nuestras rutinas diarias que atentan contra lo que llamamos como nuestra zona de confort. Para ello, se sugiere establecer una estrategia clara de comunicación de los motivos y de lo que se busca conseguir con el cambio, es decir, brindar toda la información posible para disminuir la fuerza de los factores inhibidores y también a favor de los motivadores. De este modo, se genera un desequilibrio que permite romper con el status quo. Cambio. Se trata del proceso propio de adoptar los cambios y donde se empieza a trabajar con lo nuevo. Durante esta etapa, el principal reto lo encontramos en el miedo al fracaso al desconocer a plenitud los nuevos procesos o tecnologías, o por la falta de experiencia en los mismos. La clave de esta etapa es aportar todas las herramientas posibles para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Y es importante recordar que es imposible imponer un nuevo sistema de creencias. Los individuos deben asimilarlos por cuenta propia, pero con apoyo de la organización. Recongelación. Finalmente, cuando se ha implementado el cambio, este debe pasar a formar parte de la cultura de la organización y de este modo consolidarse como nuevos hábitos para garantizar que se tendrá éxito a largo plazo. Para apoyar este proceso de reforzamiento, las organizaciones pueden recurrir nuevamente a la comunicación, aunque en este caso, de los beneficios logrados o apostar por estrategias de recompensas al lograr metas específicas. De igual modo, para garantizar que se ha consolidado el cambio, se deben poner a prueba los nuevos modelos, con el fin de identificar los puntos donde podría ser necesario el reforzamiento. Como puedes ver, este modelo, en su sencillez, expresa su fortaleza, ya que es fácil de estructurar una estrategia para cualquier tipo de cambio organizacional. Sin embargo, no es el único recurso del que te puedes apoyar.
Muy bien. Claro está. Interesante, dice Alex. ¿Qué tan claro está? Vamos a hacer preguntas a ver qué tan claro está. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consistiría el primer paso de... ¿Cuál sería el primer paso en cuanto al descongelamiento? ¿A qué se refiere el descongelamiento? ¿Qué es el descongelamiento? Alzando la manito, chicos, alzando la manito. Isamar. Bueno, de lo que yo pude ver en el video, es cuando, en este caso, nosotros tenemos primero que observar dónde está el problema, cuál es la situación, y a veces tenemos que valernos del resto de personas, preguntarles directamente qué es lo que sucede, qué es lo mal que ellos ven, pero se dijo que es difícil porque por lo general la persona es tímida y no le gusta expresarse, no le gusta decir qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Ese es el primer paso. La primera instancia sería entonces hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que está teniendo el lugar, la empresa? Luego también es importante buscar las causas por lo que podría haber una resistencia a ese cambio, ¿cierto? ¿Qué podría impedir que haya ese proceso de cambio? Y luego también en este descongelamiento está como otro punto importante comunicar los cambios que se van a hacer para favorecer la motivación de las personas que van a estar dentro de este cambio, ¿ya? Entonces, nuevamente, diagnóstico, mirar las cosas que puedan impedir el cambio o que dan resistencia al cambio, comunicar de manera adecuada los cambios que se van a dar y luego, a través de esto, favorecer la motivación al cambio, motivar al cambio. Primero, a eso se refiere el descongelamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, mi profe. Listo, que es importantísimo, que tiene mucha similitud, sino que en diferentes pasos como el de Kotte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Kotte? Por ejemplo, aquí no forma un grupo de aliados, por ejemplo, ¿cierto? No hay una estructura de líderes que acompañen en el proceso, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, pero la similitud es que si hacen un diagnóstico, sí comunican el cambio y sí tratan de motivar al cambio, ¿ya? Que sí había en el método de Kotte, ¿de acuerdo? Muy bien. Segundo paso. ¿Cuál sería el otro paso? ¿Qué sería el cambio? ¿A qué se refería el cambio? Alzando la manita, chicos, alzando la manita. Joana. Ya, con el tema del cambio o el paso del cambio, es cuando nosotros ya, lógicamente, tenemos ya la propuesta aprobada y empezamos, en este caso, a informar al resto de colaboradores cuál va a ser el cambio, qué es lo que se está haciendo, pero también tenemos que tener un análisis de cómo lo vamos a hacer, estrategias de cómo vamos a impartir la información. Entonces, en este paso, de acuerdo a Kuhn-Levin, lo que hacen básicamente es un proceso de entrenamiento. ¿Cómo va a ser el cambio? Capacitación de este proceso de cambio y las estrategias que van a utilizarse para el cambio, ¿ya? Entonces, básicamente está centrado en el entrenamiento a través de capacitación y también a través de lo que son las estrategias de cambio. Comunico las estrategias de cambio, que puede ser, por ejemplo, los procesos que se van a dar a medida que se van a dar los cambios. Pero básicamente es el aprendizaje y las estrategias que vamos a utilizar para hacer el cambio. ¿Ya? ¿Claro? Ya, listo, mi profe. Muy bien. Tercero, ¿cuál es el tercero?
¿Cuál es el tercero? El tercero es el descongelamiento. ¿A qué se refiere con el descongelamiento? Vamos, chicos, tercero. Carla. Ya, con el tema del congelamiento significa que en este caso el cambio ya es parte cultural de la empresa y es algo fijo que quede. Exacto. Y el congelamiento, ¿qué hago en el congelamiento? ¿Qué hago en esta etapa? Refuerzo las conductas, doy beneficios a los que han logrado conseguir estas conductas. Básicamente lo que hago es comunicar los cambios que se han dado, dar beneficios, recompensar, reforzar conductas. Reforzar a través de esto, ¿no? De compensar, de dar beneficios y a través de esto consolido el cambio. Ya, que también es parecido a Kotter, ¿no? Pero que se salta todos esos otros procesos que aquí, por ejemplo, en Kotter recuerden que les decía que ahí hay un proceso de seguimiento y de control, ¿no? Aquí lo que se hace es un refuerzo, que también está relacionado con hacer este seguimiento y control, pero fundamenta en hacer ese reconocimiento, reforzar y dar beneficios a los cambios. Muy bien, sí, más sencillo, ¿no? Pero... Ya, mi profe pregunta a los chicos, ¿vamos a trabajar en los mismos grupos? No. Grupos diferentes. En lo que les toque. Ah, ya, eso no me hace, solo quería saber. Ya. Entonces, mis queridos chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente ustedes a hacer como esta pequeña presentación que hicieron de Kotter. Pero para eso también, si quieren, consulten. Hay otros, en internet hay documentos también que les pueden aclarar lo que es el método de Kotter y van a tener estos minutitos para poder trabajar. ¿De acuerdo, chicos? Les voy a poner igual en 5 grupos. Y este trabajo de 4 minutos. Vamos a hacer solo 4 minutos. Y el trabajo, chicos, de Kotter, tienen que ya subir a la plataforma. Ya les voy a abrir para que suban hasta mañana. Ya, eso justo es lo que estaba preguntando Mayrita. Mi profe, ¿en qué unidad está esa? Ahorita ya les indico, ¿ya? Por ya favor. les indico. Ya, espérame un ratito. Abro la plataforma para indicarles. Plataforma, subir. ¿Dónde? Miremos. Ya les voy a poner. Miremos. Un poquito de paciencia nomás. Un ratito que les estoy dejando que ustedes lo vean porque no estuvo abierta todavía, para que no se confundan y vayamos abriendo de acuerdo a cómo vamos haciendo, ¿ya? Mostrar. Entonces, ahora sí les voy a compartir la pantalla. En la primera... ¿Unidad? Sí, a ver, espérenme un ratito, ¿dónde está mi pantalla? Aquí estamos. No sé si ya lo están mirando.
En la primera unidad, chicos, en esta primera unidad, en esta desarrollo organizacional, en la parte final, ahí dice actividades de clase, subir modelos de cambio. Ahí suben el modelo que ya hicimos ayer, pero que hoy lo analizamos y ya lo revisamos. ¿De acuerdo? ¿Ya lo ven? Individual, no, mi profe. Sí, por favor, individual. ¿Ya? Muy bien, mis queridos chicos. Siempre trabajando, así que no les queda más. Nos falta solo 10 minutos. Comiencen, pero mañana les voy a pedir una cosa. Mañana tengo un compromiso con mi otro trabajo y tengo que ir hoy. Entonces, les voy a pedir que se conecten para terminar este trabajo. Si es que ya terminan, lo dejan ahí, lo suben en la plataforma y el día lunes lo exponemos. ¿De acuerdo? Mañana entren, Sandrita, que terminen el trabajo, lo suben a la plataforma que ya voy a ir, que ya voy a abrir y podrían retirarse. Mi profe, solo un detallito nada más para que los chicos no se me confundan, porque conociéndoles, cuando habilite en este caso, esta segunda presentación, sí le puede poner el nombre del autor para que los chicos se guíen que es aquí y envíen. Perfecto. Por si acaso. Perfecto. Sí, muy bien. Gracias. Voy a poner inclusive en este que les abro, si quieres, le voy a poner aquí el nombre también del autor, ¿ya? Gracias, mi profe. Sí, porque a veces... Ahorita les pongo para que no haya confusión. Ya. Entonces les pongo las dos y mañana entonces me ayuda con eso, Sandrita, porfis. Ahorita les quedan 8 minutos. Entonces, ¿sabes qué? Mañana más bien les haces los grupos, Sandrita. 5 grupos será, ¿no es cierto? 5 grupos. 5 grupos y que puedan trabajar en eso. Suben la presentación y con eso terminaría la clase mañana y el lunes podríamos trabajar. ¿Ya? Listo, mi profe. Muchísimas gracias. Bye. Ya, mis queridos chicos. Un abrazo. Cuídense mucho, que descansen. Gracias por trabajar muy bien. Nos vemos el lunes. Cuídense. Mañana todos. Mañana. Es trabajo en grupo. Por favor, mañana. Okay. O